Y pues vamos a continuar con la serie que estamos estudiando todos los domingos, la serie que se llama Verdaderamente Libres. Ese es el tema número 12, mis hermanos, tema número 12 que le titulé Libres del doble ánimo. ¿Sí? Vamos a ir a nuestro texto base, Santiago 1:8. En lo que usted lo busca, yo le doy una breve introducción, mis hermanos. Mire, en estos días tan difíciles y de gran confusión por los que atraviesa el mundo, porque usted se ha dado cuenta que hoy en día pues estamos viendo guerras, rumores de guerra, crisis, rumores de crisis, ¿verdad? Se escucha tantas cosas y estamos viendo una confusión, mis hermanos, por las que atraviesa este mundo. Y es necesario, mis hermanos, pedirle a Dios confianza, pedirle firmeza y un corazón estable e inamovible. Tenemos que pedirle eso a Dios, mis hermanos. Y hoy estamos viviendo lo que dijo el profeta Isaías, allí en el capítulo 5, versículo 20, donde dijo Isaías: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y urge, mis hermanos, para estos tiempos pedir, como le decía, firmeza a Dios, porque existe un estilo de vida, mis hermanos, que aqueja al pueblo cristiano. Eso es algo que aqueja y sigue aquejando al pueblo cristiano, hoy más que nunca, Y no es un tema nuevo, puesto que la Biblia, mis hermanos, nos habla de este tema desde hace ya mucho tiempo. Y les hablo del tema del doble ánimo. Dile al compañero que tienes a un lado: hey, no seas de doble ánimo. ¿Qué es el doble ánimo? ¿Qué es? El doble ánimo, mis hermanos, es la falta de firmeza en el carácter, el cual no ha sido renovado a través de la transformación del entendimiento. Eso es el doble ánimo. La persona se encuentra en el estado del viejo hombre aún, ¿sí? Y su característica principal es la inconsistencia. Esa es la característica principal de una persona de doble ánimo. Es inconstante. Es inconsistencia, mis hermanos. Una persona que es inconstante lo será en todos sus caminos, Una persona inconstante. En todas las cosas que hace va a ser así de inconstante. ¿En qué? En todos los ámbitos de su vida. En su familia, de doble ánimo, ¿verdad? Inconstante. En su trabajo también va a ser inconstante. En la congregación también es inconstante. En las finanzas son inconstantes. Y suele ser inconstante, mis hermanos, en todo. Una persona de doble ánimo, ¿sí? Y la persona de doble ánimo se le llamaría con una sola palabra. ¿Cómo se le llamaría a una persona de doble ánimo? Inconstante. Esa es la palabra. Una sola palabra, inconstante, ¿sí? Y es cuando hoy decimos sí y mañana no. Y dices: mañana voy a la iglesia, ¿verdad? Y te levantas, ¿verdad? Con ganas de ir a la iglesia, preparas tus cambios para el día de mañana, bañas a los niños en la noche para pues darte prisa y llegar temprano, porque tú quieres llegar temprano, no te gusta llegar tarde. ¿A cuánto les gusta llegar tarde? ¿No te gusta llegar tarde y dejas todo preparado un día antes para pues salir a tiempo, ¿no? Pero ¿qué crees? Te levantaste con desánimo. Dices: no, mejor no voy a la iglesia. Mejor me quedo. ¿Cómo ves? ¿Nos quedamos, vieja? Pues nos quedamos, viejito. Ahí le das a la segunda, ¿verdad? Y se quedan, ¿verdad? Y te levantas con el desánimo y dices: mejor no voy. Y cuando hoy creemos, la inconstancia, mis hermanos, es cuando hoy creemos en Dios porque estamos bien y mañana no tanto porque amanecemos enfermos, ¿sí? Yo ya amanecí enfermo. No, se me hace que no existe Dios. Pero nomás es una gripa. No, pues no, yo pienso que no, porque el Señor, mírame cómo me tiene. Uy, estos que están peor que una gripa y confían más en Dios. Fíjese. Y cuando somos una persona llena de fe, es la inconstancia, ¿no? Somos personas llenas de fe y mañana no lo somos por alguna circunstancia adversa, ¿sí? Y hoy tenemos la convicción de algo y mañana ya no estamos convencidos de nada. Y esto, mis hermanos, es inconstancia. Esto es doble ánimo. Y sabe algo, mi hermano, la iglesia del Señor no es la excepción,
no es la excepción para nada. Asisten hoy en día personas con estas características en las iglesias que son inconstantes en sus caminos. ¿Gracias a qué? Gracias a su doble ánimo. Que hoy están aquí y al día siguiente o a la semana que sigue ya no sabes dónde andan, no los ves. Eso, mis hermanos, es inconstancia. Amén. Vaya por favor a Santiago 1:8 para que veamos lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde ya por tu presencia entre nosotros. Te hemos exaltado, te hemos adorado y hoy, Señor, queremos estar dispuestos en nuestro corazón de recibir tu palabra. Queremos, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestro corazón. Y no queremos, Señor, endurecer nuestro corazón, no queremos endurecer nuestro entendimiento, sino queremos estar abiertos, Padre, a lo que tú tienes hoy para nosotros. Y que cada uno de nosotros tomemos la porción que nos corresponde para poder caminar y para poder cambiar, Señor, nuestras vidas, porque tú quieres, Señor, llevarnos a otro nivel. No quieres que nos conformemos en el nivel en el que hemos llegado de conocer tu palabra, sino que día a día busquemos el ser transformados, el ser cambiados, el ser renovados, y eso a través de tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Te bendecimos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, mis hermanos, vamos a comenzar hoy en esta tarde, ya, porque ya pasan de las 12, ya de la 1, ¿no? Ya pasa, ¿no? Hoy en esta tarde, mis hermanos, vamos a comenzar con 6 características, quizá de varias, puede haber más, pero yo encontré 6 o busqué 6 solamente, que determinan a una persona de doble ánimo. Y en estas características nos daremos cuenta si nosotros realmente lo somos o no lo somos. ¿Cómo ve? ¿Está listo para escuchar? Ahí usted va a ir viendo y va a ir, ay caray, yo creo que sí o no. ¿Sí? ¿Está bien? Característica número 1, mis hermanos, de un hombre o una mujer de doble ánimo. La primera característica es que claudica entre dos pensamientos. Un hombre, una mujer de doble ánimo claudica entre dos pensamientos. Vaya por favor a Primera de Reyes, a primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21, por favor. Primera de Reyes 18, 21. ¿Lo tiene? Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, al pueblo de Israel, Elías, el profeta, se acercó al pueblo de Israel y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué dice? Mire, no respondió nada. Yo le voy a leer esta misma porción de la Biblia, pero en la traducción, en la nueva traducción viviente, para que vea que es un poco más claro lo que nos dice ahí. Primer libro de Reyes 18:21, nueva traducción viviente. Vea lo que dice. Dice: Elías se paró frente a ellos y dijo, así como yo estoy ahorita parado, ¿no? Frente a ustedes. Y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Era una pregunta, ¿hasta cuándo? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. ¿Por qué estaban en absoluto silencio las personas, mis hermanos? ¿Por qué no decían nada? ¿Por qué? Porque ¿sabe una cosa? Reconocían. Estaban reconociendo, ellos reconociendo que estaban claudicando. Ellos reconocían que estaban claudicando entre dos pensamientos. ¿Sí? Así como el Chapulín Colorado, ¿no? Que le decían, pues vamos, vente. No, sí voy. Pues ándale, pues, sí voy. Pues vamos, pues. No, de veras, sí voy. Así, ¿no? Así estamos algunos. Vamos a la iglesia, sí voy. Ándale, vamos, ya es hora. Sí voy. Y no va. Ahora, ¿qué es claudicar, mis hermanos, entre dos pensamientos? ¿Qué es claudicar entre dos pensamientos?
El hombre de doble ánimo, mis hermanos, siempre está siendo llevado a dos direcciones, siempre, ¿sí? Él tiene una relación con Jesucristo como su Señor y Salvador, pero también tiene una relación con emociones inestables, las cuales son pecaminosas. Esas dos direcciones tiene un hombre de doble ánimo. Los síntomas de un hombre de doble pensamiento, mis hermanos, se identifican fácilmente. Es incapaz de orar en fe debido a la duda. No oran en fe porque dudan. No temen a Dios, aunque las escrituras declaran que el temor al Señor es el principio de toda sabiduría, ¿sí o no? Pero no tienen temor. El hombre o la mujer de doble pensamiento están constantemente luchando, mis hermanos, en sus mentes entre su amor por Dios y su amor por las cosas en este mundo. Siempre están luchando con eso. Están inquietos en su fe porque no hay un compromiso total con Dios. Aman a Dios, pero no se comprometen con Dios. Esa es una persona de doble ánimo, mis hermanos. Sino un compartir, ¿no? Comparten ese compromiso con Dios y con otras cosas y con otras personas. Comparten ese compromiso. Y nuestro Dios, mis hermanos, ¿cuántos saben que nuestro Dios es un Dios celoso? ¿Sí o no? Él no nos comparte con nadie, mis hermanos. Mas sin embargo nosotros sí compartimos nuestro tiempo del Señor con otras cosas o con otras personas. El tiempo del Señor es el tiempo del Señor, mis hermanos. Pero no debemos de ser de doble ánimo. No debemos de ser inconstantes. Amén. Característica número 2, mis hermanos, de un hombre inconstante, de una persona de doble ánimo. Tiene una confusión interior. Esa es la característica número 2. Mire, vaya a Proverbios, capítulo 3, verso 5. Yo le voy a leer la nueva traducción viviente de esta versión, de este versículo, Proverbios 3:5. ¿Lo tiene? Mire, Proverbios 3:5, la nueva traducción viviente dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. ¿Ya lo ve? Porque hay personas, mis hermanos, que sí, o sea, que dudan si Dios puede hacer el milagro. Están confundidos en sus pensamientos estas personas, ¿sí? Y cuando nos apoyamos espiritualmente, nos apoyamos nosotros espiritualmente en nuestro propio entendimiento, mis hermanos, nos inclinamos de tal forma que nos apartamos de nuestro Salvador. Y le doy un ejemplo, ¿no? Como aquel que está inclinado, ¿verdad? Dice ahí que no debes de inclinarte en tus propios pensamientos. ¿Y qué es inclinarse, mis hermanos? ¿Sabe qué es inclinarse? Alguien que se inclina, ¿no? Hay algo que está abajo y tienes que inclinarte para, por ejemplo, cuando estamos en los martes, pues yo abro el garage un poco y algunos se tienen que inclinar para cruzar el garage, aunque la puerta de acá ese lado está abierta, ¿no? Entonces, si usted se inclina y se queda inclinado en sus pensamientos, imagínese usted, camine inclinado 5 minutos. Trate de hacerlo. ¿Va a poder? Sí, sí va a poder. 5 minutos así inclinado. Después de 5 minutos, ¿qué va a pasar, mi hermano? O una de dos. O se endereza con mucho trabajo o ahí se quedó, ¿no? Ya no se pudo enderezar. Y eso es lo que sucede. Cuando nos inclinamos en nuestros propios pensamientos y no confiamos en el Señor. Por eso dice este Proverbio 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio pensamiento. Amén. Una persona, mis hermanos, confundida no ve con claridad el camino por el que debe de andar. ¿Sí? No oye con claridad la voz de Dios y se desorienta. Le doy un ejemplo. Como el que va, ¿cuántos aquí dieron rápidamente? Los que venían por acá o para acá a la iglesia, ¿no? Mire, usted pone el Google Maps buscando un domicilio y a veces lo hace rodear y rodear. Dices, bueno, pues me dice aquí, pero yo no veo el domicilio, ¿verdad? Está todo desorientado. Y luego de repente le pregunta a alguien cuál es ese domicilio y dice, aquí está enfrente, mire. Dice, oh, ok. Y habías dado como 3 vueltas ahí, ¿no?
Caminan desorientados, mis hermanos. Entonces, ningún cristiano, mis hermanos, se vuelve de doble ánimo de la noche a la mañana, ¿eh? Ningún cristiano. Es algo que lleva tiempo. Sí, que se van ahí haciendo, que lleva tiempo haciéndose así y no se hizo de la noche a la mañana. Hasta que, mis hermanos, no nos separemos de la duda, nos encontraremos continuamente en un estado de confusión interior. Si no nos separamos de la duda. Incluso, mis hermanos, si usted ha caminado con el Señor por años, una vida de doble ánimo evita mucho que el Espíritu Santo obre en usted y a través de usted. Así tenga usted 10, 15 años, pero si usted es una persona de doble ánimo, el Espíritu Santo no lo va a usar. Y luego dicen, ¿y por qué el Señor no me usa? Porque eres de doble ánimo, hermano. ¿Sí? Lo que cada creyente necesita desesperadamente, mis hermanos, es entregar completamente su corazón y mente al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Característica número 3 de una persona de doble ánimo. La característica número 3 es, cede fácilmente a las tentaciones que se le presentan. Una persona de doble ánimo cede fácilmente a las tentaciones que se le presentan. ¿Sí? Mire, vaya por favor a Génesis, capítulo 3, verso 1. Y yo le voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Palabra de Dios para Todos, Génesis 3, 1. ¿Sí? ¿Lo tiene? Dice Génesis 3:1: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió: podemos comer los frutos del árbol del jardín, pero Dios nos dijo: no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Fíjense, vea esta escena. Versículo 4 dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de este árbol, comprenderán todo mejor. Serán como dioses porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo, a ver, digan todos, atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella y ella le dio y él también comió. Mire, mi hermano, la tentación es atractiva, llama la atención, te seduce la tentación, ¿sí? Y mire, para empezar, la mujer se puso a platicar con el enemigo, se puso a platicar con Satanás, tuvo un diálogo con él, de tal manera que cayó en la tentación. Pero nosotros, en vez de platicar con el diablo, santo, no dijo hermana, en lugar de platicar con el diablo, mis hermanos, nosotros debemos de platicar con Dios, nada más con él. Porque si nos podemos a charlar con Satanás, vamos a caer en la tentación, mis hermanos, como le pasó a esta mujer, a Eva. ¿Sí? Se oye así como que, ay, pero es la verdad, mis hermanos. Inconscientemente la gente escucha voces y escuchan más la voz de Satanás y lo induce al pecado. ¿Sí o no? Entonces la tentación es atractiva. El pecado, mis hermanos, es atractivo. Satanás, mis hermanos, ha estado en su oficio por muchos años, siempre. Y así como él sabía lo que desencadenaría al emplear la tentación con Adán y Eva, mis hermanos, ha descubierto una variedad de tentaciones que están destinadas a llevar a los creyentes a ser de doble ánimo. Porque cuando tú pecas, ¿qué sucede? Cuando pecas, sí, o sea, el pecado te aparta de Dios, pero te desanimas, ¿no? Dices, no, ya no voy. ¿Y para qué voy si soy bien hipócrita? No, yo soy bien hipócrita. ¿Qué voy? Yo no soy hipócrita, nomás está ahí de hipócrita. El diablo ya te engañó, mi hermano.
Es cuando más debes de estar aquí, para que el Señor te limpie de todo pecado. ¿Sí o no? Entonces Satanás, mis hermanos, odia ver a los creyentes totalmente rendidos al Señor. Eso es lo que más odia a él. El diablo sabe por experiencia pasada que cuando un cristiano se rinde completamente, Dios obra aún más milagros en las vidas de su pueblo. ¿Sí o no? Sí. Entre más adoras al Señor, más te sometes. No importa la prueba, no importa lo que estás pasando, pero adórale más al Señor. No te desanimes. ¿Sí? Nuestro desafío como seres humanos, pecadores, mis hermanos, es decir, no al pecado y sí a la vida justa. ¿Sí o no? Y no es como si este desafío solo nos enfrentara 1 o 2 veces por semana. No, las tentaciones, mis hermanos, están a la orden del día, todos los días, las 24 horas, los 365 días del año, 24/7. Usted abre la puerta y como decía el salmista, la tentación, el pecado está a la puerta, decía el salmista en el Salmo 51. Usted abre la puerta y ahí está el pecado. Entonces mejor cierre la puerta. O si no, mejor brínquele para que no pise el pecado. ¿Cuántos lo van a hacer? Entonces las tentaciones de compromiso, mis hermanos, nos rodean todo el tiempo, ¿sí? Característica número 4, mis hermanos, de una persona de doble ánimo. Cuando el pensamiento es impulsado por la inconstancia, cuando una persona es de doble ánimo, no recibe la guía del Espíritu Santo. No recibe la guía del Espíritu Santo. Mire, vaya a Romanos 9:1. Yo le voy a leer la palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos. Romanos 9:1. ¿Lo tiene? Dice Romanos 1, palabra de Dios para todos. Dice: soy seguidor de Cristo. El Espíritu Santo guía mi conciencia y me dice que no estoy mintiendo, digo la verdad. Y es verdad, el Espíritu Santo nos dice, o sea, Él nos confirma que somos sus hijos. Él es el que nos redarguye de todo pecado, de juicio y de justicia. Y cuando nosotros estamos pecando, mis hermanos, escuchamos esa voz que nos está alertando. Antes de que cometamos, mis hermanos, el pecado, el Espíritu Santo nos está advirtiendo, ¿verdad? Pero cuando somos de doble ánimo, esa voz o esa alerta no la escuchamos y cedemos a la tentación, caemos, ¿verdad? No somos guiados por el Espíritu. Pero ¿cómo podemos ser o cómo podemos nosotros reconocer la guía del Espíritu Santo, mis hermanos? ¿Cómo podremos discernir entre nuestros propios pensamientos y su guianza? ¿Cómo? Después de todo, el Espíritu Santo no habla con palabras audibles, ¿verdad que no? O a alguien de aquí, el Espíritu Santo ha venido y le ha dicho: hey, no hagas esto. ¿O cuántos de aquí? Él no habla con palabras audibles, ¿verdad que no? Más bien Él nos guía a través de nuestra propia conciencia, mis hermanos, y otras maneras apacibles y sutiles. ¿Sí? El Espíritu Santo nos guía. Y es importante, mis hermanos, señalar que tenemos la elección de aceptar o no la guía del Espíritu Santo. Cada quien elige. Sí, pero los que son de doble ánimo, pues eligen no aceptar la guía del Espíritu, ¿verdad? Y cuando conocemos la voluntad de Dios, mis hermanos, pero no la seguimos, estamos resistiendo a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vaya por favor a Hechos, capítulo 7, verso 51, y yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Hechos 7, verso 51. Nueva Traducción Viviente, le voy a leer yo. Hechos 7, verso 51. Algunos tienen están con su celular o con sus tablets y pues ahí rápidamente pueden encontrar la versión, ¿verdad? Entonces vamos a ver la nueva versión, Traducción Viviente. Vea lo que dice, ¿eh? ¿Ya vio lo que dice ahí? ¿Qué dice? Pueblo terco, dice, ¿verdad? No lo dije yo, hermano. Dice: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón
y sordos a la verdad, ¿resistirán para siempre al Espíritu Santo? Es lo que dice esta versión. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Fíjense qué tremendo. Y el tener un deseo de seguir nuestro propio camino, mis hermanos, contrista al Espíritu Santo. Eso es lo que dice Efesios 4:30. Anótelo nada más. El Espíritu, mis hermanos, nunca va a conducirnos al pecado, jamás. Nunca nos va a conducir al pecado. El pecado habitual, mis hermanos, nos hará pasar por alto lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a través de la palabra de Dios. Y como hace rato decían algunos, eso nos aparta de oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos aparta, nos separa de Dios. Y cuando estamos en pecado no escuchamos la voz de Dios, mucho menos la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Y estar en sintonía, mis hermanos, con la voluntad de Dios, apartándonos y confesando el pecado, y que la oración y el estudio de la palabra de Dios sean un hábito, nos permitirá reconocer y seguir la guía del Espíritu Santo. Fíjese, es apartarnos del pecado, es estudiar su palabra, es orar, que sea un hábito, mis hermanos, un devocional constante para poder ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Nada más 3, está bien. Característica número 5 de un hombre de doble ánimo: vive sin tener paz. ¿Sí? Una persona de doble ánimo no tiene paz, mis hermanos. Mire, vaya a Filipenses 4:6, por favor. Yo le voy a leer la traducción del lenguaje actual. Filipenses 4:6. Traducción del lenguaje actual. Vea lo que dice esta traducción, esta versión. Filipenses 4:6. ¿Lo tiene? Dice Filipenses 4:6. No se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Versículo 7 dice: así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. ¿Ya vio? Solo, mis hermanos, se experimenta la paz real en su corazón cuando nuestra mente está bajo el control de Dios, mis hermanos. Solamente. Y no hay paz para el creyente que va en contra de la palabra de Dios. No hay paz, mis hermanos. Tú te sientes fuera de control, ¿sí o no? Te sientes atraído en la dirección de tu obsesión, en lugar de ser conducido suavemente al río de la gracia y la paz de Dios, mis hermanos. La mayoría de nosotros que hemos conocido al Señor por un tiempo, hemos llegado a experimentar, mis hermanos, la diferencia entre la paz de Dios y la confusión de nuestros pensamientos, ¿sí o no? Hemos logrado diferenciar, ¿sí?, esto. Y realmente están en conflicto entre sí nuestros pensamientos y la paz de Dios. Y es una batalla que no se detendrá hasta que nuestra alma, mis hermanos, deje nuestro cuerpo allí en esa muerte física. Todo el tiempo existirá esta lucha de nuestros pensamientos, entre nuestro pensamiento y la paz de Dios. ¿Cómo es esta paz de Dios, mis hermanos? ¿Cómo es? Es, por ejemplo, cuando tú estás pasando por una situación difícil, a lo mejor te quedas sin trabajo, estás pasando por una crisis económica, se murió algún familiar querido, ¿verdad? Y los vecinos, los de tus compañeros de trabajo, tus familiares lo saben, pero te ven tranquilo. Y dicen, ¿cómo le haces? O sea, ¿qué está pasando? Tú deberías de estar llorando todos los días. Tú deberías de estar preocupado. Es más, deberías de estarte ya quedando calvo de las preocupaciones. Canoso deberías de estar ya. Y arrugado. ¿Por qué? Porque pues yo que no tengo trabajo, ya estoy preocupado. No sé qué hacer. ¿Qué voy a pagar? ¿Cómo lo voy a hacer para pagar los biles? Dicen algunos, ¿no? Y yo a ti te veo tan tranquilo. ¿Por qué? ¿Y tú qué le contestas? No, es que yo tengo la paz de Cristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que, no como el mundo la da, sino como Dios me la da. Y luego ya le empiezas ahí a ministrar, ¿verdad? Hermanos, ese es el tiempo.
Pero si te ven todo, también todo turbado y todo preocupado, y no, es que eres cristiano, sí, yo soy cristiano, pues no se nota, porque te veo todo preocupado. Y si son todos los cristianos, mejor yo no quiero ser, yo quiero seguir igual como estoy. ¿Sí? Característica número 6, mis hermanos, de una persona de doble ánimo. Te entregas a los viejos hábitos fácilmente. Tus viejos hábitos de tu viejo hombre, te entregas a ellos fácilmente. Mire, vaya a Romanos 12:1, por favor. Yo le voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos porque creo y considero que esta versión es un poco más completa que la versión Reina Valera en cuanto a lo que dice. Romanos 12:1. Vea lo que dice, Romanos 12:1. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. ¿Qué tenemos que entregar, mis hermanos? No, ¿qué? Todo. Todo, no una parte. ¿Sí? Todo nuestro ser, todo, dice, como un sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente ¿a quién? A Dios, para poder agradarle. Y esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido, es lo que dice esta versión. Y el versículo 2 dice, no vivan según el modelo de este mundo, o sea, no se conformen, no se amolden, ¿verdad? No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. ¿Se fija que esta versión está tremenda? Lo dice más claramente. Y todos mis hermanos, todos tenemos hábitos, ¿sí o no? Tenemos hábitos, sean buenos o sean malos. Incluso los recién nacidos pueden venir a este mundo con el hábito de chuparse el pulgar. ¿Sí o no? Desde que ya están en el vientre, no sé, el bebé que viene, hermano, no te has fijado si se está chupando el pulgar, ¿no? Porque hay algunos bebés que se chupan ya el pulgar y nacen y con el pulgar en la boca, ¿no? Y crecen y con el pulgar en la boca. Y ya están casados y con el pulgar, no, es en serio, Yo conocí a una muchacha, ya tiene unos 25, 26 años y todavía ya tenía hijos y todavía se chupaba el pulgar, hermano. Pero ya era un hábito, ¿verdad? Pero hay otros que tienen hábitos buenos, como levantarse temprano, ¿sí o no? Como el ordenar su casa. Son hábitos buenos, ¿no? Pero hay otros que tienen otros hábitos, mis hermanos, que no han transformado su mente, ¿sí? El cristiano, mis hermanos, toda su vida está siendo transformada por la renovación de su mente. ¿Sí o no? Y esto implica, mis hermanos, el intercambio de viejos hábitos, de malos hábitos, por nuevos hábitos, por buenos hábitos, a fin de agradar al Señor. Eso es lo que dice Romanos, ¿verdad? Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Filipenses 2:14, no lo busque, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ese es un mal hábito. Y muchos tienen ese mal hábito. Debe ser de murmurar, ¿verdad? Y podrá exigir un nuevo hábito de nuestra parte, ¿sí? ¿Y cuál es este nuevo hábito? Tenemos que dejar de murmurar, por ejemplo, ¿no? Necesitaremos cultivar toda una nueva forma de pensar de lo negativo a lo positivo cuando estamos llevando cautivo todo pensamiento y obediencia a Cristo, según 2 Corintios 10:5, ¿sí? Y para aquellos que pertenecen a Cristo Jesús, el formar nuevos hábitos siendo controlados por el Espíritu Santo, mis hermanos, se convierte en una forma, en un estilo de vida, ¿sí? Porque antes te gustaba el chisme, pero ahora ya no. Estás formando de un mal hábito un buen hábito, estás dejando de hacerlo. Te gustaba murmurar, pero ahora ya no. ¿Sí? ¿Me entiendo? Eras bien, dicen, bien soberbio, ¿no? Bien orgulloso, pero ahora ya no. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, por ejemplo, amar
a Cristo es uno de los hábitos buenos que debemos de tener. ¿Cuántos aman al Señor? Porque mire lo que dice en Juan 14:23. Dice, el que me ama, algunos dijeron amén, que sí aman al Señor, y los vio el Señor, El que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Entonces, si tú amas al Señor, debes de guardar, debes de obedecer su palabra. Pero muchos entienden, aquí dice, yo amo Señor, te amo Señor, y dice que yo debo de guardar tu palabra. Agarran la Biblia y la guardan en el cajón. No, guarden la palabra en su corazón y vívala. No guárdenla en un cajón. ¿Sí? Lo agarran de esa forma. Mira qué chistoso, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, sobre todo se nos dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, según Colosenses 3:17. Y la palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo es, ¿cómo? Es inestable, inconstante, inestable en todo lo que hace. No es de extrañar, mis hermanos, que los viejos hábitos se mantengan en las personas de doble ánimo. Indefinidamente en la vida de un creyente de doble ánimo, esos viejos hábitos son simplemente el fruto de un corazón y una mente inestables. Y todos digan, ouch. Ahora, pregúntese a usted mismo, después de haber visto esas 6 características, pregúntese a usted mismo, ¿seré yo una persona de doble ánimo? Pregúnteselo. En la Biblia, Santiago nos dice que algo que delata fácilmente a la persona de doble ánimo es la duda, es la falta de fe, lo que delata a una persona de doble ánimo, ¿sí? Es la falta de fe. Y vayamos entonces a Santiago, mis hermanos, al capítulo 1, verso 5, para estudiar estos, o para ver el contexto de nuestro versículo base, ¿sí? El contexto de nuestro texto base que estamos estudiando. Santiago 1, verso 5. ¿Lo tiene? Dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, mire, las pruebas, mis hermanos, son temporadas necesarias para buscar la sabiduría de Dios. Las pruebas, ¿sí? Y muy a menudo no sabíamos que necesitábamos sabiduría, sino hasta que llegaron nuestras pruebas. Porque cuando vienen las pruebas es cuando clamamos a Dios, Señor, dame sabiduría para salir de este problema. ¿Sí o no? Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y aquí pues algunos hace tiempo oraron porque querían sabiduría, ¿verdad? Querían paciencia. Entonces, todos aquellos que quieren paciencia, pues va a haber pruebas, mis hermanos. ¿Cuántos quieren sabiduría? ¿Cuántos quieren paciencia? ¿Nadie quiere paciencia ni sabiduría? Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y dentro del tiempo de prueba, mis hermanos, debemos de saber si una prueba en particular es algo que Dios quiere que eliminemos de nuestra vida por fe, o algo en lo que quiere que perseveremos, que conservemos por fe. Cuando vienen las pruebas, mis hermanos, es porque Dios quiere que o quitemos algo que a Él le estorba, o que conservemos algo que necesitamos tener, ¿sí? Y para esto se requiere, ¿qué, mis hermanos? Para saber distinguir, sabiduría. Se requiere sabiduría. Entonces en las pruebas necesitamos la sabiduría, mis hermanos, mucho más que el conocimiento. ¿Sí o no? El conocimiento es información en bruto, ¿sí? Pero la sabiduría es la que te dice cómo usar esa información, ¿sí? Alguien ha dicho que el conocimiento es la habilidad para desarmar las cosas, pero la sabiduría es la habilidad para unir las cosas.
¿Alguien de aquí ha desarmado algo? ¿Una televisión? ¿Alguna herramienta? ¿Su coche cuando quiere afinarlo usted mismo? ¿Verdad? Y luego cuando usted ya termina de limpiar las bujías y se las pone y luego dice, ay, faltaron dos. ¿Estas dónde iban? ¿No? O esas tuercas, ¿dónde iban? Y es lo que se ve aquí. La sabiduría, el conocimiento es desarmar, pero la sabiduría es saber cómo armar eso. Mira, las personas que tienen sabiduría, o sea, no cobran por lo que hacen, sino por lo que saben. ¿Sí o no? ¿Quién dijo amén? Amén, dice. Mire, y si somos faltos de sabiduría, ¿qué es lo que tenemos que hacer para recibirla, mis hermanos? Pedirla. Continúa diciendo el versículo 5, ¿qué dice? Pídala a Dios. Entonces, si somos faltos de sabiduría, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios sabiduría. ¿Amén o no amén? Y Él es quien da la sabiduría generosamente, mis hermanos, abundantemente y sin despreciar nuestra petición. O sea, no nos reprocha, mis hermanos. Todos estamos tan dispuestos a ir a los libros de consulta, ¿sí o no? Queremos a veces consultar algún libro para ver qué encontramos, a ver en qué nos puede ayudar. Y decimos, mira, aquí hay un libro, 40 días con propósito. Este libro me va a ayudar para encontrar mi propósito en esta vida. Y después de 40 días, el día 41, ¿qué pasó, mis hermanos? Ya no encontraste el propósito en el día 41. Y se supone que todos los días tienen un propósito en nuestras vidas. Los 365 días, ¿sí o no? Pero ahí estás leyendo 40 días con propósito, ¿y los demás qué? ¿No? O de repente hay personas que van y consultan a los hombres. Algunos van que con la comadre, otros que con el compadre, otros que con el compañero de trabajo, ¿verdad? O con el vecino. Y en el peor de los casos vas con el pastor. Es que voy a ir para que me diga qué tengo que hacer. Mira, antes de ir a los hombres, ¿qué es lo que tienes que hacer primero, mi hermano? Consultar a Dios primero. ¿Sí o no? Ir a cualquier cosa o persona excepto a Dios, eso es de ser de doble ánimo, mis hermanos. Es ser falto de sabiduría. Por consiguiente, mis hermanos, el texto no dice que le pidas a los libros, ¿verdad que no? No dice que le pidas a los hombres, sino que le pidas ¿a quién? A Dios. A Dios le tenemos que pedir sabiduría, mis hermanos, el cual da a todos abundantemente. Dios sí da abundantemente. ¿Cuántos dicen? Da según su excelente grandeza, mis hermanos, y sin reproche, y le será dada, dice este versículo. Y esto, mis hermanos, es añadido con el fin de que nos acerquemos confiadamente y muy seguido a Dios, ya que Él, mis hermanos, ha añadido nuevas bendiciones a lo anterior sin ningún fin o limitación. El Señor da abundantemente sabiduría. Estoy hablando de la sabiduría, mis hermanos. El reconocer, mis hermanos, la generosidad de Dios, que Él nunca nos reprocha o está resentido cuando pedimos sabiduría, nos debe de animar a pedirle más seguido sabiduría. ¿Sí o no? Pero a veces no le pedimos. Dice que la pidamos y Él nos la va a dar sin reproche. Y eso fue lo que hizo Salomón, mis hermanos. Él le pidió sabiduría. Él tenía una buena intención. Él quería gobernar a su pueblo, al pueblo de Dios. Esa era una buena intención. Y el Señor le dijo, pídeme, yo te voy a dar. Y Salomón pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido poder, pudo haber pedido victoria ante sus enemigos. Pero ¿qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría. ¿Y qué le contestó el Señor? Como no me pediste ni riquezas ni poder, sino sabiduría, concedido. Tienes sabiduría y aparte lo que no me pediste. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá añadido, mis hermanos. Amén. Pero a veces queremos primero la añadidura antes que buscar a Dios. Amén. Necesitamos entender, mis hermanos, que Él es el Dios que extiende su mano y que da manos llenas. No es el Dios que da a puño cerrado, sino a manos llenas. ¿Sí? Y tenemos que tener esa confianza, mis hermanos. Pero estoy hablando de
sabiduría. Cuando queremos sabiduría, el lugar para empezar, mis hermanos, para encontrar la sabiduría, ¿dónde es? El lugar donde tenemos que empezar. Aquí, hermanos. Y donde tenemos que terminar es aquí también. Aquí empieza y termina todo cuando queremos buscar sabiduría. Si usted necesita sabiduría, necesita estudiar este libro. ¿Sí o no, mis hermanos? La verdadera sabiduría siempre será consistente con la palabra de Dios, mis hermanos. Amén. Entonces el lenguaje aquí implica, mis hermanos, humildad para acercarse a Dios. No dice que compre a Dios, ¿verdad? No dice, cómprele a Dios sabiduría. No dice eso. Exíjale a Dios sabiduría. No dice eso tampoco, ¿verdad? Nada de eso. Dice que le pida a Dios. Y la palabra pedir, esta palabra pedir la asemeja con alguien que vive en la calle, mis hermanos. Como un homeless, como alguien que está mendigando, que levanta su mano para que reciba. Y así, de esa manera, tenemos que acercarnos a Dios, mis hermanos. Miren, muchas personas que están en las calles pidiendo, no todas son orgullosas, ¿eh? Hay personas que les da vergüenza pedir. Y tienen que doblegar su orgullo y humillarse, ser humildes para levantar la mano y pedir ayuda. Y de esa manera está semejando que tenemos nosotros que doblegar nuestro orgullo, ¿verdad? Para nosotros pedir a Dios en humildad. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Versículo 6. Pero pida, ¿cómo? Con fe. Esa es la clave de todo, mis hermanos. Pedir con fe, no dudando nada. Nuestra petición de sabiduría, mis hermanos, debe de hacerse con cualquier otra petición, con fe, sin dudar, mis hermanos, en la habilidad o deseo de Dios de darnos su sabiduría. ¿Usted cree que Dios le puede dar su sabiduría? Claro que sí. Y esto muestra el tipo de corazón que necesitamos cuando buscamos la sabiduría de Dios en las Escrituras, mis hermanos. Necesitamos un corazón que cree en la palabra de Dios y que cree que nos habla hoy en día. ¿Sí o no? Mire, vaya, deje un apartado ahí y vaya a Hebreos capítulo 11, verso 6. Tenemos que tener fe, mis hermanos. Tenemos que creer. ¿Sí o no? Yo le voy a leer la nueva versión internacional de Hebreos 11, 6. Y vaya ahí para que vea lo que dice la palabra del Señor. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Se fija? ¿Cuántos dicen amén a esto? Muchos dicen, yo sí creo en Dios. Sí, claro, muchos lo dicen. ¿Cuántos creen en Dios aquí? Mire, también los demonios creen y tiemblan, pero no le creen. Ahora la pregunta sería, ¿cuántos le creen a Dios? Porque creer en Dios, todo el mundo cree en Dios, hasta el peor de los ateos. Porque imagínese, cuando se va a estrellar un avión, es el primero que se pone a rezar y a orar, a pedirle a Dios por su vida. Bueno, no que no eras ateo, así me ha tocado ver a 2, 3. ¿Ah? Pero creerle a Dios, mis hermanos, porque los demonios le creen a Dios, pero creerle a Dios es muy diferente. Son dos cosas muy diferentes. ¿Y qué es lo que debemos de creerle a Dios? ¿Qué? Creerle a sus promesas, ¿sí o no? Creerle a su palabra y obedecer sus principios. ¿Cuántos dicen amén? Regresemos a Santiago 1:6 para continuar leyendo lo que dice el versículo 6. Porque fíjese, dice, pida con fe, ¿verdad? No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El hombre, mis hermanos, que no está completamente persuadido de que si pide a Dios recibirá, es semejante a una ola del mar. ¿Cómo son las olas del mar, mis hermanos? Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y no es el elevador.
Y así hay hermanos que suben y bajan. Un día están aquí y otro día están acá. Como la ola del mar. ¿Sí? Y está una persona en esa condición, ¿verdad? Del hombre que no está completamente persuadido de que si Dios que si le pide a Dios, recibirá de parte de Dios. Se asemeja a una ola del mar, mis hermanos. Está en un estado de agitación continua, impulsado por el viento, echado de una parte a otra, y ahora la esperanza lo levanta un día, la esperanza lo levanta, pero luego se hunde por la desesperación, como la ola del mar. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué Santiago compara al que duda, al falto de fe? ¿Por qué Santiago lo compara con una ola del mar? ¿Por qué? ¿No se ha preguntado eso? ¿Por qué lo compara? La onda del mar, mis hermanos, es una descripción adecuada de quien se ve obstaculizado por la incredulidad y las dudas innecesarias. ¿Sí? La onda del mar no tiene descanso, mis hermanos, y lo mismo ocurre con los que dudan. No tienen descanso. No hay descanso para su alma. Están turbados y están oprimidos. Todo el tiempo están preocupados y ni duermen por estar piense y piense y piense. ¿Sí o no? La onda del mar no tiene la onda del mar es inestable, mis hermanos, y también lo es el que duda. ¿Sí o no? A veces viene, a veces no. Depende de su estado de ánimo para poder venir, o de si ganó su equipo favorito, ¿no? Si pierden los Dallas Cowboys o los 49ers o la Chivas, no sé a cuál le vaya usted, ¿verdad? Pero si pierden, luego dicen, no, perdieron la Chivas, ya no vienen, porque se queda a llorar en su casa. La onda del mar, mis hermanos, es impulsada por los vientos, y también lo es el que duda, porque luego dicen unos, mira, allá hay una nueva doctrina. Allá hay avivamiento, vamos para allá. Y andan de iglesia en iglesia, mis hermanos, buscando una nueva doctrina. Y son impulsados por los vientos de doctrina que dice la palabra. ¿Sí o no? La onda del mar, mis hermanos, es capaz de una gran destrucción. Y también lo es el que duda. Son capaces de destruir. El que duda es capaz de dividir iglesias. Es capaz de destruir ministerios. El que duda. Créalo, hermanos. ¿Cuántos dicen, ay, ay, ay? Versículo 7 de Santiago, mis hermanos. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Fíjese, el que duda y está falto de fe, no debería de esperar recibir cosa alguna del Señor. Eso está tremendo, ¿no? Si tú eres alguien que duda y pides al Señor, o quieres que el Señor solucione tus problemas, no vas a recibir nada, porque no tienes fe y porque eres de doble ánimo, ¿sí? Y esta falta de fe y confianza en Dios también muestra que no tenemos fundamento al ser inconstantes en todos nuestros caminos, mis hermanos. Abraham, mis hermanos, era un hombre de fe. Por eso le llamaban el padre de la fe. Porque por la fe Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para dejar su tierra. ¿Sí? Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe Abraham. Fue por fe que Abraham, mis hermanos, ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo. Y hoy no queremos ni sacrificar ni nuestro tiempo para el Señor. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Era la promesa que Dios le había dado. Pero aún así, él dijo, está bien, Señor, si tú quieres a mi hijo, ahí está. ¿Sí? Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para devolverle la vida. La fe, mis hermanos, es la base para no caer en la inconstancia. La fe. La fe es la base, mis hermanos, para no caer en el doble ánimo. ¿Por qué?
Vea lo que dice el versículo 8. La fe es la base, mis hermanos. ¿Qué dice el versículo 8? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pedir a Dios, mis hermanos, pero pedirle dudando de alguna manera muestra que somos de doble ánimo. Señor, tu palabra dice que si yo declaro que esta montaña se mueve, si tuviera fe, esta montaña se va a mover. Y esta montaña se va a mover. Y ahí estás, ¿no? Le dicen, ya sabía que no se iba a mover. ¿Tenía fe o no tenía fe? No tenía fe. Si no tuviéramos fe, mis hermanos, entonces ni siquiera pediríamos. Pero si no tuviéramos incredulidad, entonces no dudaríamos. Pero como somos incrédulos, dudamos. Estar a la mitad del camino entre la fe y la incredulidad es de ser de doble ánimo, mis hermanos. El doble ánimo es literalmente tener dos almas, mis hermanos. El hombre de dos almas tiene una enfocada en la tierra y la otra en el cielo. Quiere asegurar ambos mundos. No quiere renunciar a la tierra, a lo terrenal. Y no quiere dejar el cielo. El domingo es gloria a Dios y el lunes es Gloria Trevi. Yo le hago una pregunta. ¿Crees que Dios puede darte sabiduría y que lo harás si se lo pides? ¿Dios te puede dar sabiduría si tú se lo pides? Sí, claro que sí. Entonces ve inmediato a Él, hermano, y dile, Señor, esto es lo que necesito. Y Él te va a decir, ¿qué necesitas, hijo? Sabiduría, concedido. Eso te lo va a dar el Señor sin dudar. Eso te lo va a dar de inmediato. Pero muchos se acercan a Dios para pedirle cosas materiales, mis hermanos. Y luego se desaniman porque no les cumplió lo que ustedes querían. Pues si no es la lámpara maravillosa. Tú debes de acercarte al Señor con humildad y decir, ¿sabes qué, Señor? No quiero riquezas, no necesito nada, solo necesito de tu sabiduría. Y el Señor te la va a dar abundantemente y sin reproche. ¿Sí? Lo interesante de esta enseñanza, mis hermanos, lo interesante de esta enseñanza que nos dejó el apóstol Santiago, es que él no escribía para desconocidos. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? No era una carta universal para todo aquel que se la encontrara y la leyera, sino para cristianos, sino para hermanos en la fe. ¿Cuántos son cristianos aquí? Ay, caray, ya me estaba asustando, hermano. ¿Cuántos son cristianos aquí? Pues esa carta es para usted. Diga, esa carta, esta enseñanza es para mí. Es para nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Por eso les advertía que quien sea como una ola del mar, que hoy sí y mañana no, que no espere nada de Dios, Pues la persona de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. ¿Por qué esta afirmación es así de dura, mis hermanos? De decir, si tú eres de doble ánimo y le pides a Dios, no esperes nada, ¿Por qué es esta afirmación así de dura? El problema con un inconstante, mis hermanos, es que no es de fiar, un inconstante. Y eso no lo hace necesariamente una mala persona, pero es alguien con quien no podemos contar para cosas importantes. Le repito, una persona inconstante no es una persona de fiar. Y no es que sea una mala persona, sino que es alguien con el que no podemos contar para cosas importantes. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? ¿A cuántos les gusta apoyar la obra de Dios? El inconstante es inseguro, ¿verdad? Falto de dominio propio. Se guía por sus emociones, lo cual representa el problema para sí mismo a quienes le rodean. Y como le decía, ¿no? Es inseguro porque dice, ¿cuántos les gustaría trabajar en la obra de Dios? O apoyar, y así como que dudan, ¿no? Amén. ¿No? No seamos de doble ánimo, mis hermanos. Es más mínimo, el más mínimo problema de una persona de doble ánimo, lo tira al suelo y cualquier cosa lo hace enojar. Y algunos como los niños, ¿no?
agarran su balón y dicen, es mi pelota y ya no juego. Y háganle como quieran. ¿Me vas a dar disciplina aquí en la iglesia? Pues me voy. ¿Sí? ¿Me vas a sentar? Pues me voy de aquí. Bueno, tú tomas la decisión, ¿verdad? Si tú quieres entrar en el orden de Dios, adelante. Pero si no quieres, pues es tu decisión. Nadie te está corriendo. ¿Sí? Es una persona que hoy se sabe la Biblia entera, una persona de doble ánimo, y mañana cuando enfrenta un problema no se acuerda ni de un solo versículo, ni de lo que Dios puede hacer en su vida. Yo le hago una pregunta a usted hoy en esa tarde. ¿Puede usted confiar un ministerio? ¿Puede usted confiar un negocio o algún asunto importante a alguien que cuando ve problemas o adversidades se viene al suelo? ¿Usted le puede confiar algo importante a una persona inconstante y de doble ánimo? No, yo pienso que no, ¿verdad que no? La persona de doble ánimo siempre tiene serios conflictos, pues al ser inconstante y al tener su corazón y su pensamiento siempre dividido, nunca expresa una respuesta certera ni una decisión estable. ¿Sí? Su sí siempre es un tal vez y su no siempre es un quizá. No hay firmeza ni lealtad, solo actúa según la situación. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, enfatizó, mis hermanos, mucho en ese tema y lo dejó muy, muy claro al decir allí en Mateo 5:37, en la Nueva Versión Internacional, yo se la leo, Mateo 5:37, que dijo Jesús, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. ¿Sí? Si usted duda y no sabe si sí o si no, todo eso proviene del maligno. Lo dice la palabra. El Señor, mis hermanos, nos está enseñando a ser gente de palabra. Eso es lo que nos está enseñando hoy en esta mañana. A ser gente de palabra, de una sola decisión, firme, convencida en lo que estamos creyendo, diciendo y sobre todo haciendo. Amén. Y un peligro que corre el inconstante es que le gusta estar entre los dos bandos, mis hermanos. Hoy toma el bando del bien y mañana el bando del mal. Hoy está en la iglesia y mañana en el bar. Hoy bendice a uno y mañana maldice al otro. Y la Biblia nos enseña que no se puede vivir de esta manera, ¿sí o no? Y hoy el esposo es más cariñoso y mañana se quiere divorciar. Esa es una persona de doble ánimo. ¿Sí o no? Jesús dejó un ejemplo para darnos a entender que no se puede estar bebiendo de dos aguas, mis hermanos. Que no podemos estar saltando de un lado a otro cuando nos conviene. Que no se puede ser del mundo y de Cristo al mismo tiempo. Eso dice Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Se fija? Dios, mis hermanos, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y lo cantamos hace rato. Él no cambia ni de estilo, ni de mensaje. Él no cambia su argumento. Es que y su argumento, mis hermanos, es que no podemos estar entre dos bandos. Debemos de tomar una decisión, mis hermanos. ¿Somos de Cristo o no lo somos? Y si lo somos, debemos de someternos, mis hermanos, a su voluntad de una vez por todas. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo, mis hermanos, estamos en medio de una guerra espiritual. Le guste o no, lo crea o no, no es opcional. Estamos en medio de una guerra espiritual. Y esta no es una guerra visible, sino una guerra real por nuestra alma. Y en esta guerra lo único que le quiere a usted con vida y vida eterna y una vida bendecida es el bando de Dios, mis hermanos. Usted se preguntará, ¿y esto qué tiene que ver con el de doble ánimo? Esta guerra espiritual, ¿qué tiene que ver con el de doble ánimo? Pues la persona inconstante y de doble ánimo fácilmente es seducida por el maligno, según 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Y seducen a las personas inconstantes, dice. Son expertos en la avaricia
hijos de maldición. Por lo que se convierten en un blanco fácil, mis hermanos, para el maligno, y pueden ser fácilmente arrastrados a perdición y a condenación. No puede haber bendición, mis hermanos, ni prosperidad en un corazón dividido entre dos mundos y entre dos opiniones. A veces queremos todo de Dios, pero solo nos entregamos a medias. Queremos bendición completa, pero quizás creemos a medias. Y tomamos de aquí y tomamos de allá y nadie sabe de quién somos. Si somos de Dios o si somos del mundo. Nadie sabe eso. Y ya para concluir, mis hermanos, ya para que se vaya a comer, después de esta pequeña exhortación. Estos tiempos, como le decía al principio, son difíciles si no tiene un corazón firme y estable. Son difíciles. Y yo le animo, mi hermano, hoy a que se entregue a Dios de lleno. Yo no sé, hermano, hace cuánto usted conoce a Dios. Quizá usted tenga pocos años, tenga muchos años, no lo sé, quizá tenga meses, ¿sí? Pero si usted ha tenido este problema de inconstancia, yo le quiero invitar a que haga una oración, mis hermanos, y se tome un tiempo pidiendo firmeza en su vida, en lo que piensa, en lo que siente y en lo que actúa, ¿sí? Que toda duda e inconstancia en su vida sea eliminada, mis hermanos, y que su primera decisión sea Cristo, para caminar firme de su mano y entonces ser una persona constante en todo lo que hace. Amén. Asegurémonos, mis hermanos, de creer que la Biblia es la palabra de Dios, infalible, inerrante e inmutable. No cambia. La palabra de Dios no se equivoca. Sobre esa premisa, mis hermanos, aprendamos lo que Dios dice y permitámosle implantar convicciones de su palabra y establecer los diseños celestiales en nuestros corazones. ¿Cuántos lo van a hacer? Si eres de doble ánimo, te insto, te animo a que te rindas a Dios en el día de hoy, porque solo Él es donde se encuentra la verdadera estabilidad, mis hermanos. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu palabra. Queremos, Señor, obedecer tu palabra. Queremos caminar en fe, queremos caminar creyendo en ti y no dudando nada, Señor. Porque dice tu palabra que todo aquel que se acerca a ti debe de creer que tú existes y que tú todo lo puedes. Porque si empezamos a tener una pizca de duda, entonces seremos hombres y mujeres de doble ánimo. Seremos inconstantes en todos nuestros caminos. Seremos como las olas del mar, que un día estamos arriba y otro día estamos abajo. En un instante, así es la ola del mar. Y a veces tú no te equivocas, Señor, en tu palabra, al compararnos con las olas del mar, porque ciertamente los hombres de doble ánimo son inconstantes en todo lo que hacen, en su familia, en su trabajo, en su negocio y sobre todo en la iglesia. No les importa entregar su tiempo a ti. Ellos comparten el tiempo que a ti te pertenece con otras cosas. Y esas son las personas de doble ánimo. Pero nosotros, Señor, a partir de este momento, queremos dejar nuestro doble ánimo y siempre entregar toda nuestra confianza a ti. Acercarnos a ti de una forma confiada, sin ser de doble ánimo y creyendo que si te pedimos sabiduría, tú nos la darás abundantemente y sin reproches, Señor. Necesitamos sabiduría en nuestras vidas, necesitamos sabiduría en todo lo que hacemos, Señor. Necesitamos de ti. Tú eres la sabiduría, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y llévalos con bien y ayúdales, Señor, a que si ellos son inconstantes, si ellos son de doble ánimo, que tú te les manifiestes, Señor, que tú te les muestres y les reveles qué es lo que tienen que cambiar, qué es lo que tienen que dejar. Yo estoy seguro, Padre, que tú ya lo has hecho, que tú ya le has mostrado a más de alguno de aquí lo que tiene que hacer. Ahora, Señor, yo te ruego
Y les pido a ustedes, mis hermanos, que seamos obedientes a lo que Dios nos ha mostrado y nos ha pedido hoy. Gracias, Padre, te damos por tus infinitas bondades, tu amor, tu misericordia, tu gracia. Llévanos con bien a casa, Señor, y que esta semana que empieza sea de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.